Hola mis hermanos, buenos días en este domingo, hermanos, aquí por la mañana, hermanos, conectándonos, hermanos, aquí con ustedes, hermanos, por medio de internet. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos permite, hermanos, una vez más poder, hermanos, compartir, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, con esta serie, hermano, que estamos, hermano, tomando, hermanos, sobre el crecimiento espiritual, amén. Espero, hermanos, que también en esta mañana con la tercera punto de la serie, hermano, usted se goce y pueda recibir y pueda crecer, hermanos, con estas enseñanzas, amén. Gloria a Dios, hermano. Así que les saludo, hermanos, amén. ¿Cómo están, hermanos, en esta mañana, hermanos? Gloria a Dios. Espero que estén bien, hermanos, que nosotros estamos bien, gracias a Dios, hermano. Como siempre les he dicho, hermanos, los extraño, hermanos, pero pronto, hermanos, vamos a seguir adelante, hermanos, como antes, amén. Eso esperamos en Dios, hermanos, que se pueda todo arreglar, amén. Así que, hermanos, en esta mañana, hermanos, una vez más vamos a comenzar, hermanos, con esta serie, hermanos, a ver qué es lo que Dios tiene, hermanos, para nosotros en esta mañana, amén. Gloria a Dios. Pero antes, hermanos, de todo, hermanos, vamos a orar antes de entrar en el mensaje, amén. Todos vamos a hacerlo juntos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder, Señor, conectarnos una vez más por internet, Señor, con mis hermanos, Señor, aquí trayéndoles, Señor, el mensaje de la palabra del Señor para esta mañana. Gracias, Señor. Úsame, Señor. Pon esas palabras, Señor, en mis labios, esas palabras de edificación, Señor, para tu pueblo, Señor, y que tu pueblo, Señor, pueda ponerlo por obra. Yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a seguir adelante, hermanos, con la serie El crecimiento espiritual. Y si gusta abrir, hermanos, su Biblia juntamente conmigo en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 1 al 11, hermanos. Y de ahí vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje, la enseñanza, hermano, de la palabra del Señor para esta mañana. Amén. Así que vamos a darle lectura, hermano, todos juntos. Y la palabra del Señor dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia devoción, y a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8, hermanos, al 11 dice: porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Versículo 11. Pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, el crecimiento y la madurez espiritual en la vida cristiana es un proceso, hermano, semejante a la etapa, hermano, normal de un ser humano. Es normal nacer, crecer y madurar.
y es anormal quedarse en alguna de las fases y no completar la etapa. Los padres, hermanos, somos responsables de cuidar este proceso y de proveer lo necesario para proporcionar el proceso de crecimiento y maduración del bebé. Así que, hermanos, vamos a ver que de estos elementos que vamos a hablar, hermanos, para el crecimiento se centra en los 5 ministerios. ¿Qué estoy hablando, hermanos, de qué 5 ministerios? De los ministerios, hermanos, que habla en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 11 al 13. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, la alimentación de un bebé comienza con la leche materna y va cambiando a alimento cada vez más sólido de acuerdo, hermanos, a su crecimiento. En el libro de Hebreos, hermano, capítulo 5 y versículo 12, si leemos allí, hermanos, vamos a ver algo importante sobre estas personas que le escribe el escritor a los hebreos. Y les dice así: porque debiendo ser ya maestros, y después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Como podemos ver aquí, hermanos, la palabra del Señor nos enseña cuando escribe el escritor a los hebreos, hermano. Está hablando, hermanos, sobre estos hermanos, estas personas, hermano, que ya conociendo por mucho tiempo al Señor, hermano, que ya deberían de ser maestros, hermano. Pero él se mira en la necesidad, hermanos, de otra vez empezar con los primeros rudimentos, porque estas personas no han crecido, hermano, ni han madurado espiritualmente hasta el nivel que ya deberían estar con el tiempo que tienen conociendo al Señor. Y es importante, hermanos, crecer, hermanos, amén. No nomás cuando has aceptado a Cristo como tu Salvador, la palabra del Señor dice que has nacido de nuevo, y quedarte allí, si no hay una etapa de crecimiento que debe estar procesando tu vida. En la vida espiritual, hermanos, las escrituras, el ayuno, la oración y la comunión, hermanos, estos son alimentos esenciales, hermanos, para el crecimiento y la madurez espiritual, hermano, de los hijos de Dios. El crecimiento espiritual, hermanos, tiene cambios internos y cambios externos, puestos, hermano, como estructura que sirven para nuevas funciones y que trabajan, hermano, para el crecimiento y la madurez espiritual. Y la meta, hermanos, es, hermano, de llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros podemos ver en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, la palabra del Señor allí, hermano, nos habla de los 7 elementos indispensables, hermano, para crecer y alcanzar la madurez espiritual. Y es, hermano, muy importante saber que Dios quiere, hermano, hijos maduros, amén, que le sirvan en el cumplimiento, hermano, de su propósito. A hoy, hermanos, en esta mañana, yo quiero hablar, hermanos, de estos 7 elementos, hermanos,
que debemos nosotros añadir a nuestra fe. Y el primer elemento, hermanos, que debemos añadir, hermano, a nuestra fe es, hermanos, punto número 1, la virtud. En el libro de Filipenses, hermanos, en el capítulo, hermanos, 4 y en el versículo 8, la palabra del Señor nos dice así: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Qué importante, hermanos, es, hermano, añadir, hermano, virtud a nuestra fe. La virtud, hermano, es excelencia moral, hermano, como la de Jesús. Virtud, hermanos, equivale, hermanos, a vivir, hermanos, de acuerdo, hermano, con los atributos morales de Jesús, hermano. Su vida como hombre, hermano, fue intachable. Los religiosos, hermano, en su día le tendieron, hermanos, trampas en un intento, hermanos, de hacerlo tropezar, pero no encontraron nada, hermanos, porque él era virtuoso. Finalmente recurrieron a falsos testimonios de cómo acusarlo, hermanos, para condenarlo a muerte. Para nosotros, hermano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa nuestra virtud, hermano? Para nosotros significa que nosotros, hermano, tenemos que pagar deudas e impuestos que debamos para parar cuando la luz esté roja, hermanos, no mentir para salirse de una situación vergonzosa, no adueñarse, hermano, de lo que no es suyo, no codiciar a la mujer de su hermano, ni la filistea, ni su casa, ni su perro, ni su auto. En otras palabras, hermano, tenemos que tener virtud y dejar todas estas cosas a un lado, hermano, porque la virtud que tenemos, hermano, es, hermanos, como una virtud, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 2, hermano, que yo quiero hablar, hermano, sobre el crecimiento, hermano, y la madurez espiritual es que a la virtud debemos añadirle conocimiento. El conocimiento, hermanos, que Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos de Él. Como dice, hermano, Santiago 1 y versículo 5, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, el conocimiento es más, hermanos, que saber que Dios existe. Es más, hermanos, que tener una perspectiva teológica correcta. Es más, hermanos, que conocer la doctrina de la Biblia o conocer, hermanos, toda la Biblia. Es mucho más, hermano. Es conocer, hermano. Es tener intimidad con Dios, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Si podemos ver en Génesis capítulo 4 y versículo 1, hermano, la palabra del Señor dice así: Adán conoció a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y en Mateo 1:25 dice que José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, su hijo. Como podemos ver aquí, hermanos, conocimiento. El conocer es algo más que nomás saber, hermano. Aquí podemos verlo claramente, hermano, la definición de qué es, hermano, el conocimiento que quiere Dios para que nosotros podamos crecer, hermano, espiritual
y a la madurez que Él quiere. Aquí dice que Adán conoció a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Por qué dice eso? Si nosotros entendemos aquí, podemos ver que tuvo intimidad, la conoció íntimamente para que después, hermano, se unieran ellos y pudiera tener a Caín, hermano. De la misma manera, nos dice que José también recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. ¿Cómo podemos entender esto? Que no la conoció. ¿Qué acaso no la conocía? Sí, hermano. Pero, hermano, conocer, hermano, es una relación más íntima de lo que está hablando aquí. Dice, y no la conoció hasta después que ella dio a luz. La conoció íntimamente, hermano. ¿Cómo qué? Como un matrimonio, como marido y esposo, hermano, la conoció más. El cristiano, hermano, maduro, que conoce a Dios de esta manera, hermanos, es un cristiano, hermanos, que va a dar mucho fruto. Que tú conozcas a Dios, hermano, íntimamente. Eso es el conocimiento, hermano, que quiere Dios, hermano, que tú tengas de Él, hermano. No que sepas nomás la Biblia, que conozcas de nuestro Señor Jesucristo, que seas un teólogo en las Escrituras. Pero si íntimamente, hermano, no conoces a Dios, no vas a poder crecer espiritualmente como Dios quiere. Ahora el punto número 3, hermano, debemos al conocimiento añadirle dominio propio. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. O sea, hermano, el dominio propio es ponerle freno, hermanos, a la carne. Es tener control, hermanos, sobre la mente y el corazón. Por eso nos dice aquí Proverbios, hermano, 4:23, que sobre toda cosa guardada, amén, guarda tu corazón, dice, porque de él emana la vida. Y ese es dominio propio, hermanos, amén. Todo, hermanos, lo que terminamos haciendo para bien o ya sea para mal, se origina primero, hermano, en la mente y en el corazón. La figura, hermanos, que vemos aquí de Proverbios 4, hermanos, es la de un jardín, hermanos, que no se puede descuidar si nosotros queremos que lleve fruto. ¿A cuánto les gusta, hermanos, tener jardín en su casa? A mí siempre me ha gustado, hermano, tener jardín y tener, hermano, cuidado de él, hermano, ponerle todas las cosas que se necesitan, limpiarlo, hermano, trabajar en él, amén. Y luego podemos ver cuando empieza a dar fruto, hermanos. Aquí podemos ver que no debemos de descuidar, hermano, nuestro jardín si queremos que lleve fruto, hermano. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, hermano, en el versículo 1 al 2, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, el jardín es una figura del corazón. O sea, a nosotros, hermanos, nos corresponde cultivar, nos corresponde guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón para que no se endurezca ni se llene de maleza o de piedras que impidan el crecimiento de la semilla. Amén. Limpiarlo, guardarnos, hermano. Y la única forma que podemos guardarnos, hermanos, así es que nosotros tengamos dominio propio, hermano. El dominio propio, hermanos, es importante nosotros, hermano, para nuestro crecimiento espiritual, hermano.
El punto número 4, hermanos, la palabra del Señor aquí, de lo que nos enseña el apóstol Pedro sobre el crecimiento, hermanos, espiritual y la madurez espiritual es, hermano, que al dominio propio debemos añadirle perseverancia. En otras palabras, hermano, nosotros debemos de perseverar en lo que nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído, hermano, en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos creído en sus promesas, pero necesitamos perseverar, no desanimarnos, perseverar en esas promesas, hermano. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, hermanos, la palabra del Señor dice así: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando tú perseveras, hermano, hasta el final, hermano, es como vas a recibir, hermanos, la corona de la vida, hermano. Perseverar te va a hacer crecer, hermano. Vamos a ver algunos sinónimos, hermanos, de perseverancia. Uno es constancia, persistencia, tenacidad, paciencia, resistencia. Hermanos, no sé, hermanos, si en los días de Pedro, hermanos, ellos tenían la costumbre, hermanos, como nosotros hoy la tenemos, hermano, de que cada año nuevo, hermanos, tenemos un buen deseo, una resolución, hermano, amén, que estamos haciendo para este año que viene, hermano. Pero muy pocos, hermanos, son los disciplinados para ir más allá, hermanos, del mes de enero. O sea, hermanos, se desaniman y ya no perseveran, ya no siguen perseverando en lo que prometieron. O sea, hermanos, perseverar es asunto, hermanos, de todos los días. No es de vez en cuando, hermano. Es prepararse para una carrera y perseverar, hermano, porque esta carrera dura, hermanos, toda la vida, hermanos, que tengamos nosotros aquí en esta tierra. Por eso, hermanos, debemos perseverar. Amén. La palabra, hermanos, ha venido a denotar una persistencia especial. La comunidad eterna, hermanos, de la nueva vida, o sea, manifestada en fe y santidad, dada, hermanos, por el Espíritu de Dios al hombre. Mientras tanto, hermanos, las escrituras en general, hermanos, por la manera y peso de sus afirmaciones, hermano, positivas, esas favorecen, hermano, a una creencia humilde, hermanos, de permanecer, de la permanencia en el plan de Dios, hermano, en el plan de la vida nueva que una vez nos dio, o sea, que hemos recibido a Cristo y tenemos una vida nueva y debemos crecer, hermanos, y madurar hasta la estatura que Dios quiere. El punto número 5, hermanos. Para poder, hermanos, crecer, hermanos, y madurar espiritualmente a la estatura que Dios quiere, hermanos, debemos, hermanos, a la perseverancia debemos añadirle devoción, la devoción. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21, hermanos, la palabra del Señor, hermano, nos dice así: mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Podemos ver aquí, hermanos, la devoción, hermanos, que tenía, hermanos, el apóstol Pablo de servir a Dios, de servir a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Una devoción, hermanos, que no le importaba morir, hermano, o vivir, sino él más dijo: para mí el morir es ganancia, porque tenía una devoción, porque sabía, hermanos, las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, hermanos, todos nosotros atravesamos, hermano,
situaciones difíciles, incómodas, dolorosas, indignantes. Si nos pusiéramos nosotros, hermano, a contar, hermano, las circunstancias adversas, o si las quisiéramos poner nosotros, hermano, en una balanza, a pesarlas, muchas veces, hermano, tendríamos la impresión de que pesan más que todos los momentos buenos. Pero, hermano, hay una cosa. La felicidad del creyente, la felicidad de nosotros, hermanos, no se basa, hermano, en las circunstancias. No se basa, hermano, en las cosas buenas o malas que nos pasen. Y esto, hermanos, es razón suficiente para permanecer encendida, hermanos, nuestra devoción. Tener esa devoción encendida, porque no se basa en eso, hermanos. Al entender, hermanos, que nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro gozo, hermano, no se encuentran, hermano, en las circunstancias, sino en la suficiencia, hermano, de los méritos de aquel a quien respetamos, de aquel a quien admiramos profundamente, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entendemos, hermanos, que mantener, hermanos, nuestra devoción no solo es racial, hermanos, sino que además es posible. Tenemos suficientes razones. Y Él es suficientemente glorioso, hermano, para que nuestra devoción se manifieste leal, ser leales en todo momento. Y que nuestra capacidad, hermanos, de asombrarnos ante tanta maravilla, hermanos, nos lleve, hermanos, a no callar, hermanos, todo lo que hemos visto y lo que hemos oído, hermanos, y lo que hemos aprendido, hermanos, de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos a la perseverancia, hermano, añadirle devoción. Ser devotos, hermano, ser más devotos, hermano. Debemos entender, hermano, eso. El punto número 6, hermano, es que la devoción debemos añadirle afecto fraternal. En Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40, miren lo que dice ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Qué tremendo, hermano. Aquí podemos ver que de estos dos mandamientos, hermanos, se cumplen todos los mandamientos. Amarás primero a Dios sobre todas las cosas y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. O sea, qué importante, hermano, es el afecto fraternal para nuestro crecimiento y madurez espiritual, hermano. ¿Cómo amo a mi hermano? ¿Cómo me doy cuenta cómo amo a mi hermano? Cuando estoy, hermano, yo dispuesto a sacrificar, hermano, mi comodidad por él. El efecto, hermano, fraternal, hermano, es otra manera de medir la madurez y el crecimiento espiritual. Así es como vamos a medirlo, hermano, cuando nos importa, hermano, lo que le pasa a nuestro hermano. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Hermano, qué difícil es eso, hermano, decir: yo amo a Dios. Pero, hermano, pero no amar a mi hermano que yo he visto, eso me hace, hermanos, que soy mentiroso, eso me hace que no he crecido, hermano. Porque claritamente aquí nos enseña la palabra del Señor, que el que no ama a su hermano que ha visto,
¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Así que podemos ver qué importante, hermanos, es, hermano, el afecto fraternal, hermano, para nuestro crecimiento y madurez espiritual, hermano. Es posible, déjeme decirle que sí, es posible crecer en el conocimiento de la palabra de Dios individualmente, sin estar junto con nadie, es posible. Pero déjeme decirle algo, es imposible crecer en semejanza de Cristo solos, sin la iglesia, o sea, sin los hermanos. O sea, el afecto fraternal produce, hermano, la unidad del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y debemos crecer hasta la estatura que Dios quiere. Y si no estamos en el cuerpo, hermano, si estamos solos, hermano, ¿cómo vamos a poder crecer, hermanos, hasta la estatura que Dios quiere? Por eso, qué importante podemos ver aquí lo que habla el apóstol Pedro sobre estas cosas, hermanos. El punto número 7, hermanos. Al afecto fraternal debemos añadirle amor. Debemos añadirle, hermano, el amor de Dios, o sea, el amor agape. Crecer, hermanos, en el amor. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, mire lo que habla nuestro Señor Jesucristo allí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. Aquí podemos ver algo tremendo, hermano. Que la única forma, hermano, que el mundo puede conocer, hermano, que nosotros tenemos a Cristo, que somos discípulos de Cristo, es amándonos unos a otros. Amándonos, hermano. El amor es importante, hermano, en nuestro crecimiento espiritual. Porque como dice, hermano, el apóstol Pablo, amén. Si yo hago todas las cosas, todo, pero no tengo amor, nada soy. Qué importante es crecer en el amor. Esto que está hablando aquí, hermano, no es cualquier clase de amor, hermanos. Es amar, hermano, como Dios. El mandamiento de amar, hermano, no es un capricho, hermano, de Dios, porque Dios es amor, hermanos. Dice la Escritura, hermano, eso. Y si somos hijos de Dios, debemos tener el mismo carácter, hermanos, de Dios, hermano, y por lo tanto debemos amar con el mismo amor que Dios ama, hermanos. O sea, hermanos, debemos amar a todos, hermano, sin esperar de ellos nada. Debemos tener el deseo, hermano, consciente y voluntario del bien, hermano, de los demás, sea ya que nos amen, hermano, o que no nos amen. Ese amor debe ser, hermanos, totalmente desinteresado. Sí, hermanos, debemos comprender, hermanos, a todos. Debemos amar a todos, a tal punto, hermanos, que los comprendamos y los perdonemos y procuremos su salvación eterna, así como Dios, hermano, nos amó. La palabra del Señor dice que Dios nos amó y Él mostró su amor, hermano, entregándonos, dándonos a su Hijo, hermanos. Amén. Este amor, hermano, es el que Dios quiere que nosotros tengamos y crezcamos en este amor para que nosotros podamos madurar, hermano, y crecer espiritualmente a la estatura que Dios quiere. No depende, hermanos, este amor, hermanos, no depende de sentimientos, no depende de méritos de las personas, sino de la voluntad nuestra, hermanos. O sea, no depende de lo que, como nos traten las personas. Si me hace bien, le voy a hacer bien. Si me hace bien, lo voy a amar. No, mismo la palabra del Señor, hablando nuestro Señor de Jesucristo, dice que qué recompensa tiene aquel
que le hace bien a aquel que le hace bien a él también. Que los mismos inmundos, los que no conocen a Dios, dice, se hacen bien unos a otros. Dice que debemos amar, hermano, hasta nuestros mismos enemigos y hacerles bien, aunque nos hagan mal. Allí es que, hermano, como podemos nosotros crecer espiritualmente, hermanos, como Dios quiere que crezcamos. Vamos a concluir, hermano, hablando de las virtudes. O sea, si estas virtudes, hermanos, de las que hablamos aquí, los hijos de Dios, hermano, comienzan, hermano, perdiendo su visión, hermano, sin estas virtudes. Amén. A corto, hermano, alcance, las pierden, hermano, completamente y dejan de ver, hermano, el propósito de Dios para su vida y van a andar sin rumbo y sin dirección, hermano, sin estas virtudes. Pero quiero decirte algo, hermano, que con estas virtudes estamos creciendo, estamos madurando, te estás pareciendo más cada día al Señor, hermano, con estas virtudes. ¿Qué virtudes, hermano, son las que hablamos, hermano? Vamos a ver, hermano, estas virtudes, hermano, que hablamos, hermano. Amén. Y vamos, hermano, a terminar el mensaje, hermano, con esto, con estas virtudes, hermanos, leyéndolas, hermano, una vez más. Estas virtudes que las podemos ver aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, amén, del versículo 5 al versículo 7. Mire lo que dice. Por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud. 1. A la virtud, conocimiento. 2. Al conocimiento, dominio propio. 3. Al dominio propio, perseverancia. 4. A la perseverancia, devoción. 5. A la devoción, afecto fraternal. 6. Y al afecto fraternal, amor. 7. Y luego dice el versículo 8, porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, cuando nosotros tenemos estas virtudes, no nos van a dejar de ociosos, de no hacer nada, sino, hermano, estas virtudes, hermano, que Dios nos ha dado, hermanos, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo, si las tenemos, no vamos a estar contentos sin hacer nada, sino vamos, hermano, a crecer, hermano, a crecer y madurar espiritualmente y, hermano, hacer que otros, hermano, enseñarles a otros cómo crecer también, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Espero, hermanos, que este mensaje, hermanos, haya sido de bendición para sus vidas y que podamos ponerlos por obra. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. También, hermanos, quiero anunciarles, hermano, que la semana pasada, hermanos, los boards, hermano, de la iglesia, nos juntamos. Tuvimos una junta, hermano, concerniente, hermanos, a la iglesia, a la reapertura, o sea, a abrir la iglesia, a comenzar de nuevo, hermanos. Y, hermanos, tuvimos, hermanos, que hacer unas decisiones orando al Señor, porque no se miraba, hermanos, muy bien, hermanos, las cosas, hermano, las guidelines que pusieron para reabrir, hermanos. Así que pensamos que era mejor, hermanos, tomamos la decisión de esperarnos hasta la otra etapa, que es por 21 días, hermano, más adelante. ¿Por qué, hermanos? Pues porque mire, en las cosas que querían, hermanos, que hiciéramos, querían que no hubiera, hermano, alabanza, o sea, el coro no podía cantar, hermanos, y luego
nomás el tanto por ciento, el 25%, hermanos, de la iglesia, hermano, podía congregarse y no eran, hermano, sacando las cuentas, más de 35 personas que podíamos congregarnos allí. Y luego, aparte de ello, hermano, que las personas que iban a ir tenían que hacer una cita, amén, para poder, hermanos, ponerlas en la lista y pudiera estar allí. Y si ya se llenaba el cupo, entonces ya no podían ir los otros que querían ir hasta otra vez que hicieran otro appointment para otro día para volver a ponerlos en la lista. Y si no se ponía tiempo en la lista, pues no iba a poder ir. Y esto no era muy conveniente, hermanos, lo miramos que no era muy conveniente, hermanos, para la iglesia, porque estas todas guidelines, hermanos, las guías de línea, hermano, que nos pusieron, no, es como si siguiéramos en lo mismo, hermano, nomás íbamos a estar ahí predicando porque no querían que se hiciera de más al terminar la predicación para su casa y todo. Así que, hermanos, decidimos, hermano, hacerlo así. Así que les anuncio, hermanos, ahora en este día también, hermano, que vamos a seguir adelante, vamos a esperarnos estos 21 días más hasta las nuevas etapas, hermanos, a ver qué va a pasar y ya les estaremos dejando saber, hermano, pero vamos a seguir, hermanos, aquí en online, hermanos, trayéndoles mensajes de los mensajes de la palabra del Señor, así que ore por nosotros, hermano, para que Dios, hermano, nos siga usando. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermano, por las necesidades que tengamos también todos juntos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de poder, Señor, escuchar tu mensaje, que lo podamos poner por obras en nuestra vida. También te pido, Señor, por cada una de las necesidades de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, aquellos que se encuentran delicados de salud, Señor, tú tócalos, sánalos, levántalos, restáuralos, Señor, por todas las demás necesidades en la iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo las pongo delante de tus manos, Señor, y te doy gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Aquí sí que estamos en contacto, hermanos, para la otra ocasión, hermanos, que nos podemos conectar aquí, amén, con la palabra del Señor por medio de internet. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Amén.